Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más de relojes de antaño. Y bien, como notarán en la toma hay una buena cantidad de relojes. Eso es porque estos relojes implican, en mi óptica, un aspecto más del por qué a muchos como a mí nos resulta tan atractiva la relojería de antaño, la relojería vintage. Nos otorga algo que, a mi juicio, la mayor parte de la relojería económica actual no nos puede brindar. Y esto es algo que yo quiero nombrar en el video como decoración, pero decoración aunado a lo que es la funcionalidad de un reloj. Vamos a tomar este ejemplo. Un Raymond Weil. Esta Raymond Weil ya lo había enseñado en un video también, en un video previo. Es un reloj que pues se puede decir que es de una construcción decente, de una gama ya de entrada se puede decir, una gama media. Y lo que más me gusta de este reloj en específico es el decorado que tiene en la ventana trasera. Podemos ver que la ventana trasera, la máquina o el calibre, sí es digno de percibirse o de presumirse un tanto. ¿Por qué? Pues porque vemos aquí que no son metales simplemente con acabados burdos, sino que tienen un acabado aquí tipo rayado. Ya entraremos en detalle sobre qué es este rayado y por qué se hace. Y pues resulta ser una máquina, se puede decir que atractiva. No solamente es un reloj para mi gusto, bonito por fuera, sino también por dentro. Aquí podemos ver la muestra. Pero eso sí, estos relojes ya en catálogo o en relojería directa, nueva, pues son relojes que ya son algo costosos y pues van más allá del límite de la gran mayoría de las masas. Tenemos este otro ejemplo, este Seiko SNK. Este Seiko estéticamente a mí me gusta mucho por el tamaño, es un reloj pequeño, muy acorde a los que nos gustan los tamaños de los relojes de antaño y pues nos presenta ¿qué sería una, cómo se dice? Un sincretismo, creo que sí, pudiera aplicar esa palabra, una combinación entre en la esfera, lo que es el decorado de la esfera, entre un reloj de piloto y un reloj militar, un reloj de campo. Bueno, no es el caso hablar de este reloj en específico, simplemente quiero comentar que Seiko aquí nos aporta un bonito espécimen, un bonito ejemplo de lo que es una esfera y una personalidad propia. Este reloj es muy del estilo de Seiko y de hecho pues este es un reloj de buena calidad, en verdad. Este reloj Seiko lo podemos ver también con ventana exhibidora en la parte trasera. Pero a mi juicio, pues la ventana exhibidora no nos exhibe realmente una máquina que sea tan digna o tan estética de apreciar. Podemos ver que sin negar que es una máquina de buena calidad, aquí vemos los detalles. Viene el puente grabado con el nombre Seiko, el nombre de la relojería. Voy a darle una ligera limpieza porque se ven las huellas. Y ahora sí, a ver, aquí vemos Seiko, que vemos que en el puente viene un ligero rayado que es más bien una terminación burda de lo que son los acabados en la maquinación de estos elementos, de estos componentes de la máquina, del movimiento. Vemos aquí igual en el puente donde viene el balance, la rueda de balance, lo mismo, un pequeño rayado, pero insisto, esto es producto más bien del troquelado, bueno, de la hechura del metal en sí. No es que nos aporte un decorado muy elaborado, que digamos. Aquí podemos ver la masa oscilante, que nada más, pues lo único que nos otorga es un grabado también sobre, a ver, vamos a enfocar bien. Aquí está. Un decorado, digo, un grabado nada más donde nos indica que está elaborado en Malasia, máquina elaborada en Malasia, con 21 joyas. Y aquí está el nombre del fabricante, Seiko. Seiko Time Corporation y el número del módulo del movimiento. Podemos ver entonces que comparando una máquina y otra, sí podemos ver diferencias, y las diferencias no solamente están en los acabados en sí, sino que el acabado también implica un costo que el reloj representa para la persona que lo adquiere. Entonces obviamente pues este reloj Raymond Weil es un reloj más costoso que Seiko, no solamente por el tipo de materiales que utiliza, sino por los acabados propiamente de la maquinaria, los acabados que requieren tiempo, requieren planeación, requieren manufactura, y todo eso pues repercute en el precio final del reloj.
Bueno, esto lo comento porque pues hoy en día yo ya no me canso de decirlo, estoy harto, desde que empecé el canal comentaba que yo estoy harto de ver relojes, canales de relojes en español, de relojes modernos, inclusive relojes algunos de antaño también, pero en los cuales nos presumen o nos muestran simplemente relojes de marcas fashion o de marcas chinas que lo que hacen es plagiar o imitar marcas ya posicionadas. Miren, tengo este espécimen, un reloj chino que compré hace ya, uy, ya tiene más de la década más, tendrá como 15 años que lo compré, un reloj mecánico de cuerda que no nos otorga nada en cuanto en mi caso, pues, no, a mí no me otorga nada en cuanto a atractivo y le ponen una ventana trasera. Para una persona que nunca ha observado un reloj mecánico puede resultar atractivo, pero a mí simplemente me evidencia el acabado burdo de la relojería de esta compañía, la que haya sido la que elaboró este reloj. Bueno, este es un modelo que yo lo encuentro muy parecido con un Invicta que he visto recientemente y con muchas otras marcas, pero bien, Invicta es una marca que se caracteriza por tener muchos refritos o plagios en mi óptica, pues, de lo que ha sido la relojería tradicional de antaño. A este reloj bien pudieran también, por eso es que los fabricantes chinos dejan aquí este espacio en blanco, en esta parte de la esfera, que viene de por sí esqueletizado, bueno, dejando ver el esqueletizado de la máquina, dejan aquí un espacio en blanco para que pues quien adquiera los distribuidores que adquieran este reloj para justamente distribuirlo, pongan ahí un logotipo, una marca X, una aplicación imitando otra marca, es decir, este reloj le pudiera yo poner aquí Invicta y venderlo como un reloj Invicta. Realmente quienes no están en la relojería, quienes no están muy metidos en eso, pueden irse con la finta, como decimos en México, con la impresión, la mala impresión de que este es un reloj Invicta. Y aún así yo, pues por lo menos reconozco que Invicta sí mete buenos componentes en sus relojes. Este para nada es un reloj con buenos componentes, es un reloj con caja de aleación, es un reloj con cristal, un cristal básico, realmente no otorga gran cosa. Y sobre todo, insisto yo, los componentes de la máquina sin decorados, simplemente los acabados burdos. Este reloj yo lo compré para armarlo y desarmarlo, y repito, hace como 15 años yo creo, cuando tenía mejor vista y más paciencia para hacer esos trabajos. Lo armé y lo desarmé 4 veces si no me equivoco, y fue para aprender bien el funcionamiento de un reloj, según yo, y para procurar pues tratarme de hacer más capacitado, más capaz en las labores de relojería. Y siempre he dicho yo, si tienen ustedes la posibilidad de comprar relojes ya en desecho, relojes muy económicos como estos, pues con estos practiquen para que puedan desarrollar la sensibilidad necesaria para poder manipular piezas tan pequeñitas, porque realmente créanme, si quieren de buenas a primeras meter mano a sus relojes, y más si son relojes antiguos, pues lo único que van a lograr es recurrir después al relojero que lo saque del problema, porque ustedes ya habrán hecho algún daño. Entonces la manera de minimizar daños, yo por eso fue que obtuve este reloj, es conseguir relojes de práctica, para poder entonces sí, repito, sensibilizar el tacto y poder acceder a meter mano a relojes propios. Bueno, este reloj no ofrece ningún acabado en la máquina, podemos ver aquí. Quien me puede decir que le resulta atractivo este reloj, se lo creo. Si no tiene mucha experiencia en observar al menos piezas detenidamente, pues cualquier persona va a pensar que este reloj es muy atractivo y que nos otorga muchísimo por el costo. Realmente no. Este reloj yo pues muy rara vez llegué a utilizarlo, realmente solamente lo tengo de muestra, pero una persona que lo utilice a diario, créanme que no le va a durar, yo creo que ni siquiera un año completo, porque viene con materiales muy deficientes, como muchas marcas chinas que hay actualmente en el mercado y que promueven muchos youtuberos en YouTube justamente. Bueno, a ver, decía yo que como ejemplo iba a poner estos dos relojes. Esos son ejemplos, digamos que relativamente modernos. Ahora, vamos a hablar ahora sí de lo que son los decorados en un reloj. En un inicio, ¿qué puedo decirles? Que en un inicio, cuando los relojes pasaron de ser de bolsillo a hacerse relojes para utilizarse en la muñeca de los hombres, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, al hacerse práctico el hecho de que los relojes de bolsillo se adaptaban para llevar en la muñeca, y que pues las personas que acudían o que habían batallado en la Primera Guerra Mundial, sobre todo los oficiales que eran los que tenían a su cargo
pues los planes a ejercer en los cuerpos militares requerían de una herramienta que marcara bien el tiempo, y pues por eso fue que muchos relojes de bolsillo se adaptaron para llevarse en la muñeca. A raíz de que terminó la Primera Guerra Mundial, pues se generalizó el uso de relojes en muñeca para hombres, porque antes eran considerados muy femeninos. Entonces, ¿qué sucedió? Que pues los relojeros de principios del siglo, de la primera parte del siglo XX, el siglo pasado, tuvieron que aplicar diferentes técnicas para poder hacer más confiables los relojes de muñeca. Y esas técnicas pues se pueden englobar en lo que es simplemente la decoración. Bueno, lo que hoy en día es la decoración. En realidad, insisto, en su origen, todos los relojes, todas las máquinas llevan una se puede decir que una decoración también, pero que no iba con el hecho nada más de lucir bonito, sino que lo que procuraba esa decoración que aplicaban a los relojes de antes era disimular los defectos que había en la fabricación de los mismos. Mientras muestro lo que hacía la decoración, por ejemplo, podemos ver aquí estos puentes también con este rayado. Todavía no abordo cómo se llama este rayado, pero ya llegaré a ello. Lo que hacía este tipo de decoración en los relojes de inicios del siglo XX, repito, era disimular las marcas que pudiese dejar el armado de un reloj al terminar la hechura. ¿Por qué? Pues porque muchas veces al colocar o al apretar hasta inclusive los tornillos, pues las personas que estaban en el armado de los relojes podían llegar a dañar estos, o podían llegar a tallar una superficie o alguna esquina de los puentes, algún borde de los puentes. Entonces por eso fue que los decorados se trataba de eliminar. Aquí podemos ver otro tipo de decorado en esta tapa. Con los decorados se pretendía eliminar ese mal acabado en la hechura de los relojes de antaño. Con el tiempo, pues ya las técnicas de elaboración de relojes, el maquinado fue mucho más complejo y mucho más asertivo y mejor para elaborar mejores máquinas. Y todo eso no lo compartieron todas las marcas. Miren, voy a mostrar este Timex que está funcionando muy bien. Aunque no está bien el calendario. A ver. Este Timex es un reloj confiable. Timex siempre me ha parecido una buena marca, pero pues actualmente ya perdió la esencia que tenía antes. Muchas personas que coleccionamos relojes no vemos a Timex con tan buenos ojos. Ay, ya el calendario se quedó a la mitad. Bueno, comentaba, muchas personas no vemos a Timex con tan buenos ojos. ¿Por qué? Pues porque Timex, ¿qué nos muestra por dentro? Son relojes durables, pero son relojes también que no tienen una gran calidad en la hechura, bueno, en la estética, pues estéticamente, y nos otorga máquinas como esta. Podemos observar que aquí, pues más que nada es una máquina, un reloj, ¿cómo se le llama? Un reloj para trabajar. Aquí está la tapa, un reloj que estaba hecho para utilizarlo en el día a día, pero lo que procuraba simplemente era una hechura que proporcionara un buen funcionamiento, dejando de lado la estética. En fin, esa es una manera, ese es un ejemplo de lo que fue la relojería, como hay otras tantas, confiable, de una marca muy reconocida, Timex, pero una marca que no otorga mucho estéticamente a cambio. Ya para quienes estamos un poquito más adentrados en esto, pues buscamos marcas que no importa que no sean conocidas, si nos ofrecen una buena hechura. Bueno, a ver, ahora sí. Decía yo que en su momento pues los acabados en las máquinas eran por cuestiones funcionales, y hoy en día ya se considera más que nada una función estética. Una función estética, pero que también pues, no solamente se hace por estética, sino también por arte, y porque ello otorga un reloj que viene con diferentes acabados que son atractivos a la vista, pues otorga también un margen de, ¿qué pudiera decirse?, de exclusividad. Pudiéramos decir que las personas que llevan relojes muy decorados, pero con un decorado que es de buena calidad, son personas que tienen una marca ya más exclusiva, que tienen un reloj más exclusivo, y ya no cualquiera puede hacerse de ese tipo de relojes. Bueno, los decorados se podían hacer anteriormente pues a mano o en máquina. Hoy en día todavía se pueden hacer a mano, y los relojes de gama alta son los que tienen decorados elaborados a mano, y obviamente ello repercute en el precio final. Y en fin, ahora sí vamos a entrar a lo que son los tipos de decoración. Podemos ver un reloj, el caso de Lucina, un reloj muy viejito,
Todavía no lo fecho de veras, pero ya procederé a eso en su momento. Un reloj que por detrás nos muestra una ventana exhibidora. Vamos a poner a funcionar este Lucina. De inmediato comienza a funcionar. Y bien, ahora sí vamos a entrar a los detalles de lo que es la decoración. Primero, ¿qué pudiera mostrar primero que nada? Bueno, en el caso de este Lucina, quiero mostrar lo que llaman, ahí vamos a acercarlo, propiamente en la máquina, lo que llaman el achaflanado. El achaflanado, ¿qué es? Voy a quitar la tapa, permítanme. Es que por lo menos para que no dé reflejo el cristal, después procuro eliminar las impurezas. ¿Qué es el achaflanado? O bueno, la palabrita achaflanado, ¿qué nos indica? Es aquel rebaje que viene en los puentes, aquí podemos verlo, en las esquinas de los puentes o en el borde de todos los puentes, y que nos otorga eliminar las aristas propiamente del puente mismo. Viene cortado, por eso lo vemos aquí. Este acabado, aquí está, no quiero maltratarlo. Y podemos compararlo con los puentes, por ejemplo, ya había mostrado, de Seiko. Vamos a ver los puentes de Seiko. En este Seiko podemos ver los puentes sin el llamado achaflanado. Son puentes rectos. Y eso no otorga un juego de luz atractivo para las personas que podamos ver la máquina. Realmente podemos ver que es recto todo el corte. Aquí lo podemos ver perfectamente en el puente que sostiene el volante, que no tiene mayor acabado. Y en los relojes de antaño, pues repito, tenían este que le llamamos achaflanado. Lo de achaflanado, que pues viene del término francés, no, mejor dicho, hay un término francés que se utiliza y se llama anglaje. Anglaje en inglés, que quiere decir biselado. Entonces, cuando nosotros hablamos hoy en día de biselado, entendemos por biselado este de aquí. Este es el bisel del reloj y justamente por eso se le llama, porque se termina también con el borde recto. Aquí está. Viene generalmente en un ángulo de 45 grados. Este propiamente es el bisel de este reloj, al cual va unida la mica. Y pues ese biselado lo podemos ver aquí, al cual se le llama achaflanado, y evita las aristas en todas las piezas del reloj, al menos en las piezas superiores, en los puentes, repito. Y eso otorga también, en este caso no están pulidos. En su momento probablemente sí eran pulidos, porque es lo que se acostumbraba, que este rebaje que hacían aquí se pulía y terminaba con un acabado mucho más brillante. Pero hay que tomar en cuenta que este reloj fácilmente tiene ya más de 80 años. Entonces, de todas maneras, aún así nos deja percibir ese tipo de acabado en el puente. Y repito, este es el primer tipo de acabado del que quería hablar, el achaflanado. Entonces ese corte, el chaflán, lo que logra es que se rebajen las esquinas de los puentes. Y pues nos otorga también un acabado, repito, menos burdo en la máquina. Y creo que sí se refleja en el reloj. Aquí podemos ver muy bien cómo contrasta ese tipo de acabado con el puente. Créanme que otorga un placer visual bastante bueno, a pesar de que el reloj ya tiene muchísimos años. Vamos a pasar al siguiente. Eso por cuanto al achaflanado. Ahora, ¿de qué quiero hablar? De algo que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe cotes. Los cotes de Genève o cotes de Genève, que se puede traducir como franjas de Ginebra. Las franjas de Ginebra, ¿qué es? Para eso muestro este reloj Girard-Perregaux. Esta marca me encanta. Esta marca es de una excelencia, créanme, que magnífica en su hechura. Y vamos a mostrar este relojito que se ve por fuera muy simple, muy simple. Yo de hecho la Girard-Perregaux tardé algunos años en apreciar lo que era esta marca. ¿Por qué? Pues porque como siempre al inicio de la afición uno se va con la finta, uno se va con lo visualmente atractivo. Y cuando vemos relojes más sencillos, pensamos que también la sencillez es por dentro y que por eso pues no vale gran cosa. Y no, Girard-Perregaux es una marca muy bien cotizada, es una marca pues se puede decir que ya ciertamente cara en cuanto a los precios que se manejan en la relojería vintage. Y para eso vamos a entender
Mejor dicho, para entender por qué es una marca que goza de muy buena reputación, vamos a mostrar la máquina. Déjenme desmontar la correa porque aquí sí no quiero amolar más la tapa y por acá atrás tiene la cuña para levantarla. Permítanme. Bien, este reloj ya lo había mostrado también en un video corto, los cuales ya dejé de hacer porque vi que no son del agrado de la mayoría de la gente. ¿Qué nos otorga un Girard Perregaux? Miren, nos otorga una maquinita como esta. Voy a darle cuerda, pero fuera de cámara. Listo, esto lo hice fuera de cámara porque no quiero arriesgarme a perjudicar la máquina. Miren nada más qué bonita máquina. Aquí vemos, totalmente reluciente, es un reloj que si mal no recuerdo se elaboró en 1974. ¿Qué vemos aquí? La marca grabada en los puentes. Girard Perregaux, aquí está. 17 joyas, que no está ajustado. Y aquí está el calibre. Entonces podemos ver aquí, les decía, los cots de Genève o las franjas de Ginebra. Son estas rayaduras que se ven aquí, que se ven en los puentes. Podemos ver físicamente, claramente cómo están estas rayas aquí. Bueno, las franjas de Ginebra se llaman así porque se originaron en esa localidad, en Suiza, en Ginebra. Entonces, ¿en qué consiste? En que con una máquina y abrasivos se trazan esas líneas. Las líneas que podemos ver aquí, verticales, horizontales o transversales, porque realmente aquí, esta máquina se puede decir que son transversales en cuanto a la perspectiva. Y podemos ver aquí cómo se hace en los puentes, muy visible, y eso provoca un reflejo, un efecto de la luz, un juego de la luz, que hace que sea muy apreciado este tipo de trabajo. Y eso sí, en esos años, en los 70s, cuando estos relojes salieron al mercado, yo insisto, es algo que muchas personas deben de entender y situarnos en la época. Esos relojes, los relojes no eran económicos. De hecho, hoy en día, un reloj como este Girard no es económico en comparación con sus congéneres, ¿no? Con los contemporáneos de marcas más sencillas. ¿Por qué? Pues porque no solamente es el nombre de la marca, el reloj no es económico por los acabados, insisto, que tiene. Entonces en los 70 las personas, los dueños de estos relojes o de relojes como pues no podían acceder o no se animaban a abrir la máquina. Esta máquina estaba para disfrute visual de los relojeros de antes. Y ahora sí, la primera funcionalidad. Estas franjas de Ginebra, ¿para qué se utilizaban? Pues en realidad en la relojería de antaño, la de principios del siglo XX, se realizaba porque al dejar estas pequeñas rayaduras, estos bordes de aquí o estas líneas que se perciben en medio de las franjas, esas líneas lo que hacen es actuar como una especie de retenedor de impurezas. Las pequeñas partículas que pueden estar volando en el ambiente se pueden llegar a adherir a las piezas móviles del reloj, y estos cortes evitaban que ese polvo se moviera. Es decir, si hay impurezas aquí flotando, que es muy probable que en este momento las pudiera ver, lo que hace es que estos bordes aquí retenían esas pequeñas impurezas para que no penetraran a lo que son las partes móviles, ya sea los engranes, los volantes o el mismo balance. Entonces, por eso es que esas piezas en su momento se elaboraban para que aquí quedaran retenidas todas las suciedades que pudiera tener la máquina. Bien, un agasajo visual, créanme, en un reloj muy sencillo. Y Girard Perregaux no solamente elaboraba esos acabados en la máquina, sino también en la tapa. Miren nada más, esta es la tapa del Girard. Tiene aquí otro tipo de acabado. Este acabado también tiene un nombre, y este acabado se llama el perlage, así se le llama, el perlage o perlado. Entonces este acabado, bueno, lo voy a explicar más adelantito porque aquí no se percibe tanto, pero también aquí vamos a ver estas huellas concéntricas diferentes, y tienen también el objeto de retener impurezas en la caja. Déjenme soplar a la caja y al calibre, tapar el reloj y paso al siguiente. El siguiente que quiero mostrar, un reloj también muy bonito, Hamilton. Este reloj igual, viejito, de Hamilton, de 1954. Vamos a ponerlo a funcionar.
Si no funcionan, no sirven. Si no funcionan, no son relojes. Son refacciones. Y este reloj sí funciona. Hamilton. Listo. Aquí podemos ver no se trata de hablar de la esfera. Se trata de hablar de la máquina. Estábamos hablando de lo que son los acabados. Así que voy a abrir este reloj. Este reloj se destapa por el frente. Se le quita el bisel con la mica. Y viene propiamente encajonada la máquina. A ver, con todo cuidado. Miren, aquí está. La compañía Hamilton. Lo que quiero mostrar es el calibre. Podemos ver las mismas franjas de ginebra. El objetivo es el mismo, amigos, amigas y amigos. Este rayado de aquí, podemos ver, insisto, el juego de luz que hace. Y el objetivo también era lo mismo. Las impurezas que están flotando, tratar de retenerlas para que no ingresen al rodaje propiamente o en el lugar donde está la espiral o la rueda de balance. Miren nada más qué bonito acabado. Una empresa Hamilton que elaboraba en sus inicios los relojes en Estados Unidos. Qué bonito calibre, qué bonito espécimen. Y ahí está un ejemplo más de lo que eran lo que son la decoración. Lo que antes eran los acabados, pero lo que es hoy en día la decoración de un calibre. Las franjas de Ginebra. Cotes de Genève. O como se pronuncie. Pero aquí está, podemos ver aquí. Esta pieza no solamente nos otorga las franjas, sino también en las orillas el biselado. Podemos ver aquí en las orillas del puente ese biselado. Total, eso es algo que nos indica calidad en máquinas suizas y máquinas de calidad en general, no solamente suizas, ya que esta máquina es americana. A diferencia de estas otras máquinas, máquinas de muchas marcas X chinas. Este es otro nivel. Pasemos a otro ejemplo más. Veo que el video está demasiado largo, tal vez lo corto y lo publico en dos partes. ¿Qué más tiene la relojería de antaño? Créanme que los relojes buenos, los relojes antiguos, los relojes vintage, van más allá del precio. La calidad va más allá del precio de un reloj. Y lo comento porque tengo esta pieza que la compré a un precio ridículo. Y de una persona que se dedicaba, ya no tengo contacto con ese señor, no sé si ya hasta falleció, parece, pero esta persona me vendió relojes de marcas buenas, se puede decir. Tissot, Longines, me vendió Omega, también me llegó a vender un Omega, 2 Omegas. Este señor, Martín se llama, me vendió este reloj a un precio, créanme que muy bajo. Y eso porque él simplemente pues no encontró en la esfera una marca que refrendara que es un reloj de calidad. Y probablemente no es un reloj de fama, pero sí es un reloj de calidad. Más allá de que pues la caja de latón igual ya toda la chapa que tenía ya se carcomió, ya se desprendió, mejor dicho, pues ya quedó un reloj que me da muchas ganas de llevarlo en chapar, porque creo que sí quedaría bien este reloj, no desmerecería tanto. Nada más encontrar un tono adecuado al de las manecillas. Pero bueno, el atractivo de este reloj, para mí, por el cual nunca me he deshecho de él, aunque he tenido ofrecimientos, pero pues no me animo a deshacerme de él, porque para mí es un ejemplo de que la calidad no solamente va de la mano de las marcas muy bien posicionadas. ¿Por qué lo digo? Pues porque, miren, ya había mostrado ese reloj, pero aquí podemos ver también en los puentes ese pequeño rayado. Las franjas de Ginebra, que al menos si no están tan bien elaboradas como en las piezas anteriores, por lo menos vemos que lucen y hacen lucir bien al reloj. Aquí está un reloj al que le hacen falta, pues todo es original, salvo que ya eliminaron los llamados candados, estas piezas que van aquí y que fijan al movimiento con la caja. Bueno, los candaditos ya están fuera. Pero aquí podemos ver que es un reloj de muy buena hechura. Miren nada más. Insisto, siempre los contrastes con la luz son agradables a la vista. Esta máquina, cada quien sus ideas o cada quien su opinión, pero esta máquina me parece más atractiva que esta. Bueno, esta es automática. No lo sé, pero por lo menos es más atractiva que esta otra. ¿O no?
Yo creo que voy a hacer una pausa o a ver qué hago porque este video ya salió de mis manos, ya se me fue de las manos, está muy largo. Y pues insisto, tal vez lo suba en dos partes. Si es así, voy a seguir hablando de las decoraciones, de los otros tipos de decoraciones y mostrar los ejemplos de ellos en el video. A ver, terminamos por este momento.